Muy buenas tardes de nuevo. Buenas Eh, tardes. Bienvenidos a todo el mundo al ciclo 2026 de Cine Debate. Hoy lo iniciaremos con el film vietnamita de 1933, escrito y dirigido por Tran Anh Hung. 1993, perdón. Le saqué 60 años. Bien, bueno. Entonces, Buenas tardes. silenciamos un poquito a todos y vamos a ir primero a la calificación de qué nos pareció la película antes de el debate. A ver, calificación antes del debate. Bueno, quienes la vieron o quienes no se acuerdan, la calificación es de 1 a 10 y luego la compararemos con la nueva votación que haremos cuando finalice el debate, escuchando las opiniones y comentarios de todos los participantes. Bueno, ya tenemos dos opiniones acá. A ver. Bueno, estamos teniendo un 83% de participación. A ver, esperamos unos segundos más. Sabemos que hay una persona que no ha visto la película, así que no la va a calificar. Los demás, faltan 5 votos. Estamos en 20 de 25. No sé, esperamos 15 segunditos más y damos por finalizada la votación. Anotando los porcentajes. Muy bien. Nos quedamos ahí con 20 de 25. Finaliza la votación, compartimos los resultados. Tenemos 2 votos con la calificación 7, 7 votos con 8 y 11 votos con 9. ¿Alguien que puso 7 desea compartir por qué la calificó con esa nota? De las dos personas que pusieron 7, ¿no? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a guardarnos la calificación de 9 porque seguramente tenemos quien vaya a comentar por qué le dio esa numeración cuando hagamos el debate. A ver, aquí tengo una. Aquí también tenemos quienes no, Juana y Guillermina no pudieron ver la película por corte de luz. Así que
Están disculpadas. Muy bien. Entonces, dejamos así la votación y vamos a pasar a este nuevo cuestionario, que se responde verdadero o falso. No les doy alternativas como el multiple choice del año pasado. Entonces tenemos 10 afirmaciones y ustedes responderán si la consideran verdadera o falsa. Cuando terminan de responder las 10, recién envían el formulario, porque si no, desaparece de la pantalla y no se puede volver a enviar. Bastante sencillas las afirmaciones, así que no creo que deberían darles problema. Bueno, va queriendo. A ver qué tanto hicieron los deberes. Ana María, Ana Lía, cuando hay una duda, ¿qué hago? ¿Pongo verdadero o falso? Acá no tenemos este, respuestas capciosas como las vez pasada. ¿Es o verdadero o es falso? Ok, Elegí. ok, Tírate a la gracias. pileta. Gracias, me tiro, gracias. 15 de 26. Interesante las respuestas.
Algunas metidas de pata gordas estoy leyendo, ¿eh? No es por hacerla sentir mal, pero estamos en el 73%, 19 de 26. Vamos a darle unos 30 segunditos más para terminar de responder. Parece que está clavado en 20, ¿eh? ¿Alguien más necesita algunos segunditos para terminar de contestar o ahí estamos? Estamos 21, 22. Muy bien. Bueno, ok, vamos a dar por finalizada la votación y compartimos los resultados. Bien, la primera. El director utiliza una narrativa minimalista y sensorial para retratar la vida de Muy. ¿Esto es verdadero? Sí. Todos coincidieron, no tengo un solo falso. Muy bien. Dos. Muy, es una campesina que fue vendida por su madre para realizar tareas domésticas. 13 dicen que sí y 8 dicen que no. Bien, de los que dicen que no, ¿me cuentan por qué? ¿Alguien me cuenta por qué puso no? ¿Que era falso? ¿Te escuchamos, Raquel? No, yo puse falso. ¿Por qué? Puse falso porque no la vendió, porque ella a los 3 meses iba a ir a ver a su mamá, pero creo que no la vendió. No, no la vendió, No, exactamente. Ella fue contratada, claro, le pagaban la comida, el techo y le daban claro, algo de dinero, no estaba sí, esclava, no, no, por eso, falso. podía salir, podía irse. Sí, sí, yo puse falso, sí. Bien, muy bien. 3. La papaya verde representa la frescura de la juventud de Muy. 12 dicen que sí y 9 dicen que no, que es falso. Es falso. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Ya que estamos con vos, sigamos. ¿Por qué No, dicen falso? porque la papaya se cultiva en el huerto que es de la mujer y el hombre está representado por el jardín. Así que lo de la juventud, no, en todo caso, a la mujer. Representa al hombre y la mujer. No, representa la papaya, según la película, ¿no? Es lo que yo leí de los inestimables adjuntos, que la papaya representa a la mujer porque se cultiva en la huerta y que el jardín representa al hombre. Pero lo que estamos preguntando es si la papaya, yo le digo así nomás, papaya, A la juventud, no, me parece que la no. frescura de la juventud de Muy. No, yo, bueno, no sé, creo que no. Yo La puse falso. respuesta es sí, Ajá, bueno, que es ok, verdadero. Está bien. ok, Bien, bien. no sé a quién le está ladrando Dharma, porque la sacamos de un lado para que no le ladre a los que pasan, y acá deben estar los vecinos charlando. No sé si la escuchan. Este, No, sí la escuchan. Bueno, vamos a Ah, ver, ya no sé dónde ponerla, puede dar mucha. A ver, vamos con la 4. El film cuenta la historia de 3 generaciones de hombres dominantes. 7 dicen que sí,
que es verdadero y 14 que es falso. De los que pusieron verdadero, ¿me dicen a qué historia estamos refiriéndonos? ¿Cuáles son los 3 hombres dominantes que aparecen en la película? Eh, Tiran el voto y esconden la mano. En realidad es falso. Son 3 generaciones de mujeres. Así es. Decilo. ¿Eh? ¿Qué dijo? ¿Quién será? ¿Te animás a En decirlo? realidad no son 3 generaciones de hombres dominantes, sino 3 mujeres, 3 generaciones de mujeres Claro, sumisas. cuenta historia de mujeres. Tenemos Claro. la abuela, la Sí, madre, y si bien no es línea familiar, de muy. pero es mujer, claro. 3 mujeres, la historia de 3 mujeres sumisas, porque esa era un poco la idiosincrasia del país. Bien, vamos a la quinta pregunta. La economía familiar se sostiene principalmente por la venta de antigüedades. 3 dicen que sí y 18 dicen que es falso. ¿Quién puso verdadero? ¿Me puede decir dónde estaba la tienda de antigüedades? Yo puse falso, pero en realidad también dudé porque ella, cuando ya no tiene muchos recursos, termina vendiendo antigüedades, Sí, sus pero propias no. Pero antigüedades. vende lo de su casa para Sí, Claro. sí, sí, sí. sostenerse, Claro, sí, sí, pero no como economía familiar. claro. La Sí, economía sí. familiar, ¿qué era? ¿Qué negocio? Eh, Telas. no, hilos, hilos. Hilos y telas Sí, también. Sería una Sí, mercería, una digamos. mercería. claro, hilos. Eso mismo. Lo que termina vendiendo de la casa de ella, de su propiedad, es para pagarle al médico para atender a su marido, que no se Exacto, pero es conocía como que uno venda una pulsera de oro, ella vendió un jarrón que ella tenía aparte para vender. Sí. muy había roto el otro, si no hubiera, el par hubiera sido sumamente valioso, pero Mucho bueno, más. vendió Compra lo que siempre tiene una podía. excusa para pagar poco. Bien, vamos a Yo le la hubiera dado cicuta. Claro. sexta pregunta. ¿El director utiliza más los silencios que los sonidos ambientales para resaltar la vida cotidiana? Sí. 13 dicen que sí, que utiliza más los silencios. 8 dicen que no. No, De los que dicen que no, ¿por qué dicen que no? Que es falso. los sonidos, Porque sí utiliza los sonidos los de la sonidos. naturaleza y de la música. Exactamente, En utiliza los los silencios dos. también están los sonidos ambientales. Tanto los sonidos ambientales como los silencios. No es uno más que el otro. Eso es lo que la hace tan hermosa la película. Repartido. Muy bien. Sí, yo me equivoqué, puse mal. Dale. Pero, Ah, sí. Habla. reprobada, Silvia. Sí, sí, no, no. O sea, Bueno, lo yo veía digo que brincón. es mitad y mitad. Mm. Aide es la que Por habla, eso, que no está es, hablando desde un celular porque tiene problemas con un virus en su celular y en la computadora. no sé Uy. de quién me estás hablando. Bueno, seguimos con las preguntas. Las afirmaciones. 7. Cuando cumple 20 años, la señora de la casa le regala muy ropa y joyas de su hija fallecida. Bueno, 16 dicen que es verdadero y 5 que es falso. Mm. De las 5 que pusieron que es falso, ¿me cuentan por qué? Porque no es cuando cumple 20 años, es cuando se va a la otra Claro. casa Es que cuando le se dan va que se lo claro. los Ahí no, vestidos no y menciona la edad. No, claro. no, Ah. En realidad se supone que tiene 20 años porque pasaron 10 años y llegó cuando tenía 10. Por Ah, eso puse 20 años, pero es ah, justamente cuando la despide, claro, con claro. todo el dolor del alma, Le hicieron un pero favor. por eso le entrega algo tan preciado como la ropa que ella guardaba
para la hija. Para su cuando hija. su hija creciera Claro. y unas alhajas también. Bien, vamos a la pregunta 8. Muy se convierte en una mujer independiente al casarse con Cuyen. 15 dicen que es verdadero y 6 dicen que es falso. De los que pusieron verdadero, ¿me cuentan por qué consideran que se volvió independiente? Yo no puse. Yo puse falso. Yo no sé si independiente, pero él le había ayudado a que ella aprendiera a leer y a escribir. La Y eso, pregunta es muy clara, Raquel. bueno, entonces puse Si se mal, perdón. convirtió en una mujer No, claro, no independiente. sabemos, no lo No sabemos. sabemos, no sabemos. Yo también digo lo mismo. Ay, Yo dudé, sí. Porque una mujer criada en ese Claro. contexto, de la noche a la mañana no se vuelve independiente. Yo dije que estaba en duda con algunas cosas, pero Sí. bueno, me dijiste que me tira a la pileta y me tiré. Me parece muy bien. El tema es que no sabemos si se casa, suponemos que sí, porque Está la vemos con embarazada. otro tipo de ropa, con otra actitud. No es la amante o una más, No. como sucedía con Hola, perdón. muchos hombres. ¿Puedo hablar? Soy Aide. Escuchen, yo creo que ella se transforma, es decir, adquiere dignidad. Cuyen le da dignidad. Si eso, la dignidad consiste en toda su apariencia, me parece que se transforma en otra mujer. Si bien tiene el resabio colonial, digamos, ¿no? Gracias, Aide. representa a tres tipos de generaciones diferentes. Y bueno, Acá nos referimos puntualmente a Muy cuando está conviviendo con Cuyen, suponemos que es su esposa. Esto es falso, porque por estructura familiar y económica, Muy depende de Cuyen. Ella no tiene una actividad laboral que le permita sustentarse, como sí lo tenía su ama con la mercería. Claro. Ella aprendió a leer y escribir gracias al amor de su esposo y vive con él, que es un compositor de éxito de una familia acaudalada, pero si mañana se fuera, se muriera o quisiera a otra mujer, Muy no tiene de dónde solventar sus gastos. Ella no es independiente. 9. Muy lee poesía recordando cuando estaba embarazada. Acá 12 dicen que sí, que es verdadero, y 8 dicen que es falso. Los que pusieron falso, ¿me cuentan por qué? Bueno, yo puse porque ella me pareció que estaba embarazada. Bien. Sos la única, Raquel, y te felicito porque te animás a contestar, Sí, o casi la única que contesta. sí, sí. yo doy la- también yo- puedo contestar, Analía, y ¿Y puedo cuál es? contestar desde el punto de vista en que yo entiendo hoy la vida vietnamita, no la vida de Muy. No hay de. La pregunta dice si Muy lee poesía recordando cuando estaba embarazada. No, está No, embarazada en eso este no. momento. Antes Ella está lee No, poesía embarazada. eso en no es tiempo cierto, porque presente, no está recordando. Claro. No es un flashback, ella está en ese momento leyéndole poesía a su esposo, está embarazada y lee correctamente, aprendió a leer y obviamente a escribir gracias al amor de su esposo y al de ella hacia él y a su interés, porque siempre fue desde niña curiosa y que le gustaba aprender. Bueno, Y vamos a decime, ver. Analía, eso que ella hace de tomar una semillita y ponerla en una flor, ¿eso es una cosa simbólica
como que está embarazada, porque me llamó mucho la atención, pero no terminé de entender ese gesto de ella. Lo tomé como que es un símbolo de que está embarazada, de que ahí hay un óvulo fecundándose. Lo tomé así, pero no estoy segura si es eso. Yo tampoco. Así Ah, que bueno. No, perdón, pero lo que yo había entendido, que ella era creativa. Cuando ella, a los pocos días de llegar, le pide a la otra persona que cocinaba que quería aprender. Entonces ella, viendo esas semillas, le adorna una ensalada, le pone su toque creativo, como se estaba perfilando que ella era. Esa fue la interpretación que yo le di. bueno, vamos a la pregunta 10, la última. El aroma de la papaya verde critica la posición de la mujer vietnamita en la estructura tradicional de la familia. Tenemos 14 que dicen que es verdadero y 6 que dicen que es falso. Bueno, no le voy a preguntar a las que dicen que es falso por qué, porque es verdadero. El film critica sutilmente la posición de la mujer vietnamita en la estructura familiar tradicional, marcada por la servidumbre, la sumisión y el sacrificio. A través de la protagonista, Muy, la película retrata cómo las mujeres aceptan estas condiciones como destino, confinando sus vidas al hogar mientras los hombres disfrutan de libertad. Una dinámica metaforizada por el papayo en la huerta frente al jardín. El árbol, no el fruto. Bueno, muy bien. Bastante. Para la próxima espero niveles más altos. Hoy vengo exigente. Y ahora, surprise, va a ser comentarios de la película el doctor Lorenzo Pacorro. Bueno, buenas tardes. Mi comentario va a ser muy breve. Yo les voy a hablar de Vietnam, un poquito de la historia, qué estaba pasando en 1951, qué estaba pasando en 1961, que son los dos momentos claves de la película. La historia sucede en dos etapas. Y les comento que mi comentario, yo viajé varias veces al sudeste asiático, a Vietnam una sola vez, como turista. Y me interesó muchísimo ese país y encuentro una serie de datos que les van a ayudar a entender un poco mejor el marco de la película. Voy a hablar solamente unos segundos del cine de Vietnam al final, para que ustedes puedan hablar de los personajes y de lo que les interesa debatir. Como soy un poco audiovisual, voy a compartir la pantalla. Bueno, ¿están viendo la pantalla todos? No. Ahora sí. Sí. Ahora sí. Pero vamos a correr esto para acá. Empezamos con la papaya. Este es el mamón o la papaya que conocemos en Sudamérica. Muchos la deben haber comido en Brasil, por ejemplo, es dulce, ¿sí? No es la papaya verde. ¿Ven? Yo me imagino que alguna vez han comido, sobre todo en Brasil o en el norte de Argentina, esto que es muy dulce, es una fruta deliciosa. Y esta es la papaya verde, que es original de Asia, está en el sudeste asiático solamente. Y miren, la cáscara es verde y tiene una pulpa blanca, y acá están las semillitas con la savia, esto es lechoso, ¿sí? Y esto se utiliza en Asia, en Tailandia, en Vietnam, en Laos, en Camboya, se raya
y se come. Vieron que ella rallaba, parece un Sí. pepino, lo rallaba y lo comían en ensaladas o en platos con carne mezclado. Las semillitas también, las semillitas tienen papaína, tienen vitaminas, se pueden comer también, o colocar en algún preparado. Papaya. Ahora pasamos a Vietnam. Esta es la bandera de Vietnam, roja, es la República Socialista de Vietnam actualmente, el escudo, pero es una región que ha sufrido un montón de situaciones en su historia. Que le voy a resumir rápidamente. Mire, empieza con el dominio chino que duró prácticamente 10 siglos, desde el 111 a.C. hasta el 938. Y después de eso hay una especie de autonomía, de independencia, y fue un reino, el reino de Vietnam, del siglo X al XIX. Allí estuvieron las primeras dinastías vietnamitas de esta etnia que es muy parecida al sur de China, a los que habitan Laos, Camboya, Tailandia. ¿Qué pasa en el siglo XIX? La colonización francesa. Llegan los franceses que ocupan Indochina. Esto es a fines del siglo XIX, 1887, hasta 1954, cuando son derrotados y se van de Vietnam y del sudeste asiático, de Indochina. O sea, Vietnam luchó contra los chinos, contra Francia, contra los japoneses y contra Estados Unidos. En la Segunda Guerra Mundial hay una ocupación japonesa muy breve en el territorio vietnamita. En la época que estaban los franceses ocupando Indochina, en 1945, Ho Chi Minh es como el San Martín de los vietnamitas. Es un personaje que se educó en Francia, cultísimo, hablaba muchísimos idiomas, escribía, era periodista, poeta, y asumió la causa de la independencia vietnamita. Él declara la independencia y comienza la guerra contra Francia, donde Vietnam derrota a Francia en 1954. ¿Qué pasa aquí? Acá hay un acuerdo de paz luego de esto y se produce una subdivisión del territorio vietnamita. Vietnam del Norte constituye lo que llamaríamos Vietcong o República Democrática de Vietnam. Siempre los regímenes comunistas se hacen llamar democráticos. Esto pasó también en Alemania. Alemania Oriental, la DDR, era Alemania democrática y la federal era la que no comunista. Bueno, y en Vietnam del Sur es la anticomunista que tuvo el apoyo de Estados Unidos por el temor de la expansión del comunismo hacia el sur. Y esto termina en una guerra muy penosa, muy larga, para ambos, para Estados Unidos y para Vietnam, que duró 20 años, 1955 hasta 1975. En 1973 se retira Estados Unidos de Saigón, al sur, que es la capital de Vietnam del Sur, actualmente ciudad Ho Chi Minh, y posteriormente, unos años después, se hace la reunificación de Vietnam en una sola nación. La película sucede en 1951. 1951
ustedes ven que al principio hay toque de queda, hay como disturbios callejeros. Eso no tiene nada que ver con la guerra de Vietnam. Eso son disputas internas entre el norte y el sur. Todavía estaban los franceses, pero ya había un ambiente de alarma en el sur de Vietnam. Y en 1961 estamos en plena guerra de Vietnam, o la guerra de Estados Unidos, como le llaman ellos, en su desarrollo. En realidad la película no se ocupa mucho de estos eventos históricos, que son un poco un margen, se ocupa más de la parte social, de la sociedad, de la familia vietnamita. Pero es bueno saber lo que pasaba en 1951 y en 1961. Bueno, ahora les cuento, miren, esta es la Indochina francesa, donde Vietnam estaba formada por Tonkin, acá está Hanoi, que es la actual capital de Vietnam, era Vietnam del Norte en ese momento, Nam, y acá abajo la Cochinchina. ¿Se acuerdan cuando decíamos, andate a la Cochinchina o a la Conchinchina? Sí. Bueno, corresponde al sur de Vietnam. Es toda una lonja que está bien en el sudeste, limitando con el mar por un lado, Laos y Camboya por el otro y China al norte. Cuando se separa Vietnam hay una línea recta en el paralelo 17 y de acá para arriba es el Vietnam del Norte, que era comunista, y de acá para abajo el Vietnam del Sur con la capital Saigón al sur, acá, que es donde desemboca el río Mekong, que es uno de los ríos más importantes de allí, que recorre varios países. Eso es Indochina. Fíjense acá, esto es actual. Tenemos lo que era Saigón al sur, ahora se llama, vamos para atrás, Ciudad Ho Chi Minh, en homenaje al tío Ho, a Ho Chi Minh, que es el patriota de Vietnam. Figuran los billetes vietnamitas, está embalsamado en un mausoleo en Hanoi, es muy respetado y muy querido por la gente vietnamita. Y todo esto así, como una lonjita, hasta el norte, y acá está Hanoi, que es la actual capital de Vietnam, que se llama República Socialista de Vietnam. Acá tienen esta lonja, todo esto es la República Socialista de Vietnam, ¿sí? Unificada en un solo país. Les comento algunos detalles. Muchos habrán visto la película de Goodbye Vietnam, donde canta Louis Armstrong, What a Wonderful World, ¿no? Eso sí sucede en la guerra de Vietnam y se ven todos los arrozales. Es una economía que en ese momento se basaba en el cultivo de arroz en forma de terrazas. Esto lo ven por toda la campiña. Esto es muy interesante. Esto es lo que vi nada más que en Vietnam. Ellos con esto del arroz en las zonas rurales tienen títeres en el agua. Son marionetas de agua, es una especialidad teatral de Vietnam. Esto es un lugar en Hanoi donde hacían estas funciones. Y esta es una hermosa bahía de Halong, que está al norte, que es patrimonio de la humanidad. Es una belleza total porque tiene una serie de islas, de rocas, y es un lugar sumamente visitado por todo el turismo de Asia y también el turismo extranjero. Acá tienen, ellos también viven acá, en esta zona y en los ríos,
también hay pescadores y tienen casas en el agua. Estos son vietnamitas, estos no son turistas, ¿no? Y este es el sombrero cónico típico del Vietnam. Y los chinos también tienen sombreros parecidos, pero si ven un sombrerito cónico, es vietnamita. Acá ven otro. Los paraguas que los usan por la lluvia y también por el sol. Las motos, esto impresiona, es brutal la cantidad de motos que hay, porque es el medio de locomoción más común y económico. Realmente el ruido y la cantidad de motos que hay en las ciudades grandes, esto es en Ho Chi Minh la foto, que Saigón, en Hanoi pasa lo mismo. Miren acá, pero son muy respetuosos, fíjense, ninguno se adelanta, esperan que cambie la luz para arrancar. Y hay muchos menos accidentes de motos que en nuestro medio. Yo le digo porque he trabajado en lugares, en guardias, donde a cada rato venía alguien con una fractura expuesta porque se había caído en la moto. Con respecto a la herencia francesa, ellos, bueno, el comunismo es bastante tolerante ahora en cuanto a la posibilidad de las religiones. Hay unos cuantos budistas, hay cristianos, hay católicos. Esta basílica que está en Ho Chi Minh es Notre Dame, es herencia francesa, Nuestra Señora, y acá van las actuales jóvenes de Vietnam a casarse y a sacarse fotos. Bueno, el vestido tradicional Áo Dai, ¿no? Son vestidos preciosos. El tipo vietnamita de mujer, vieron, son mujeres muy, muy hermosas, orientales, pero muy simpáticas como la actriz. Y esto es el vestido tradicional de fiesta. Y esto también en la vida cotidiana tiene esas túnicas largas de colores. Esto es un mercado. Les iba a comentar otra cosa interesante, que en el sudeste asiático, Vietnam es el único país donde uno puede leer las letras, porque están escritas con el alfabeto latino. Y esto lo impuso Ho Chi Minh para favorecer, para combatir el analfabetismo. En realidad, él hizo adoptar el alfabeto latino, entonces van a ver todas las palabras latinas, todas las palabras escritas con este alfabeto. Esto es mercado, ven, tam. Usan muchos monosílabos, pero es fácil de leer y de entender. Si alguna vez viajan por ahí, uno llega a Bangkok y se vuelve loco porque son todas signos extraños, ni que hablar de Laos, Malasia o la India, ¿no? Con el sánscrito, el hindi, o Japón o China, ¿no es cierto? Hay que adivinar ese signo, ese dibujo, qué significa, qué sonido, qué letras está expresando. Bueno, poquito de cine de Vietnam. En realidad hay muy poco. ¿Por qué? Porque este país estuvo en guerra casi toda su existencia. Entonces, aparte de cosas que han hecho así como crónicas de guerra o de esos temas, que es muy poquito, hay muy poco cine hecho en Vietnam y para Vietnam. Tenemos dos grandes directores, Tran Anh Hung. Este es nuestro director del aroma de la papaya verde. Fíjense que en el Vietnam se pone el apellido primero, después viene el nombre. Van a ver que si ustedes miran la película, la presentación o los créditos, cuando aparecen los actores vietnamitas, está el apellido en mayúscula al principio. Cuando viene la troupe francesa, las mayúsculas van después, ¿no? Que toda la parte técnica fueron francesa.
Y la película se llama El aroma de la papaya verde y es, como dijo Analía, de 1993. A mí siempre me interesó averiguar cuál es el título original de la película. Entonces cuando vi Muy Dudu San, pensé, se llama de otra manera, porque Muy es el personaje principal. Entonces debe decir algo de que Muy no sé qué está haciendo, qué cosa. Pero no, muy significa nariz, aroma, olfato. Por eso esto es aroma. Dudu es la papaya, Shan es verde. Bueno, este director, Tran Anh Hu, también hizo, después de esta película que fue un éxito notable, Ciclo en 1995 y Pleno Verano en 2000. Esta película se filmó en Francia. Él quiso hacerla en Vietnam, pero no le resultó posible y se simularon. Fíjense que hay muchos interiores. Todos los decorados esos se han hecho en Francia. Es una coproducción vietnamita y francesa. Otro director posterior, de apellido Pan Tien An, es muy parecido. Yo no encontré la película esta, pero viendo el tráiler es muy parecido a El aroma de la papaya verde en cuanto a la sensibilidad con la naturaleza, a la poesía, a la música. Miren el título, Dentro de la cáscara del capullo amarillo, del 2023. Es su primera película y también fue premiada. Es una coproducción entre Vietnam, Singapur, Francia y España. Y este director nació en Vietnam del Norte, trabajó en Vietnam y ahora creo que ya está, emigró, creo que ya está en México. Bueno, yo les quería comentar eso nada más. Pienso que les puede resultar interesante y les dejo a ustedes para que hablen de la película. No voy a hablar de la música, se lo dejo a ustedes, pero la música es muy interesante porque, aparte de que ha sido compuesta por un vietnamita, tiene ciertas melodías o cierta percusión o ciertas disonancias que es muy común escuchar en toda esa región de Asia. Bueno, yo con esto ya voy a silenciarme. Muy bien, los aplausos. Sí. Bueno, muy buena Analía, presentación. habla Aide. Aguárdeme un segundito, por favor, que estoy con... Ustedes saben que nunca es fácil lo mío. Aguárdeme, por favor. Levanta la mano. Levanta la mano. Están haciendo un pequeño arreglo, probando una alarma antes que llegue el toque de queda y no se invaden los chinos o del Vietcong o lo que sea. Y Analía sabe que ella es multitasking, entonces siempre está haciendo varias cosas al mismo tiempo y lo tiene que atender a este muchacho. Bueno, Chiqui, yo le voy a dar la palabra a Chiqui, voy a usurpar la conducción. Chiqui, Bueno, levantaste la mano. sí, bueno, ¿me están escuchando ahí? Sí. Bueno, Lorenzo, antes que nada te quiero agradecer todo este trabajo tuyo, esta presentación, maravilloso, tu trabajo,
Felicitaciones. Bueno, y lo que yo quería decir, que esta película me conmovió muchísimo, toda esa dulzura, esa nena con esa carita, con esos gestos, para después cuando es mayor, es como que fuera la misma, más grande, porque también tiene casi los mismos gestos. Es una maravilla, la película es muy linda, muy conmovedora. Lo único que yo cuando sonaba la música incidental tenía que bajar el volumen porque era tan aguda que con el sonido normal de la película me lastimaban los oídos, pero bueno, lo bajaba un poquito y lo podía escuchar bien. Bueno, me encantó, la película me encantó, hay muchos detalles para señalar, pero bueno, prefiero dejar a otros que comenten y decir simplemente eso, una película hermosísima. Gracias. No, muy bueno. No, también se ven, ahora como le dijo a la jefa, también se vieron cómo es la dieta. Si alguna vez comieron comida tailandesa o de la zona, tienen esas verduras, esos guisos y cómo lo preparan con una dedicación. Es muy oriental eso. También los japoneses son así, que se preocupan de cada detalle, de hervirlo, demás. Y bueno, y el ambiente de la película de esa familia también es muy amorosa con la Sí. chica que está trabajando, con la pequeña. Bueno, la dejo que analice. Bueno, gracias. La visita del técnico estaba prevista para la mañana, pero por lo menos vino. Mil disculpas. Marta, te escuchamos. Bueno, me encanta. Hola a todos primero. Y me encanta que en nuestro reencuentro, que fue muy esperado, esté marcado por esta belleza de película. Disfruto doblemente por reencontrarme con este grupo y porque el reencuentro me permite hablar de una película que me cautivó. Y hay muchísimas cosas para decir, pero lo que más admiré es la parte sensorial, porque todos los sentidos se ven tocados por esta película. A partir del título que ya habla de un perfume, está el tema del gusto con los platos tailandeses que están muy popularizados no solamente en la zona del sudeste asiático, sino que en Europa hay muchísimos restaurantes tailandeses que preparan esas cosas tan especiales. Y bueno, el sonido de los animalitos, de los insectos, tan sutil. Eh, bueno, el verde que predomina en todo, en la papaya, en las plantas, en todo el entorno de esa casa que está muy bien lograda, como dijo Lorenzo, que fue filmado en un estudio de grabación o de filmación francés, está muy bien logrado, porque no solamente el interior de la casa, en donde se desarrolla todo, sino la callecita que conduce a la casa, en fin, todo muy cuidado y muy bien logrado. Y bueno, también me gusta mucho, además de los sonidos, los sabores, los perfumes, saber también cómo en esta película aparece el silencio. El silencio tiene un peso impresionante. Es más expresivo que cualquiera de las palabras. Yo soy muy apegada a las palabras y me quedé sorprendida de mí misma de cómo me gustó, cómo disfruté de los silencios en esta película, que eran muy sutiles y muy comunicativos. Y bueno, la relación entre la madre de la familia y también muy enternecedora. El final, en donde aparece, al principio aparece muy niña en la primera etapa y cierra también con la imagen de muy mujer, ya digamos, en estado de embarazo, ya habiendo logrado su lugar, habiendo un poco ascendido dentro de la posición social. Así que realmente una película muy recomendable que no había visto ni sabía de su existencia. Así que por todos esos motivos lo disfruté y agradezco muchísimo también a Lorenzo la información de recién y a Analia todos los adjuntos que son muy importantes, siempre son buenos tus adjuntos, pero esta vez particularmente completos y bueno, me los leí con verdadero interés y con verdadero interés vi y disfruté de la película. Así que gracias por todo eso. Muchas gracias, Marta. Silvia, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, a mí la película me gustó. Es una película simple de alguna forma, pero bueno, muy llevadera, muy entretenida.
Me pareció muy buena. Quiero destacar también que fíjese la distinta actitud de la novia del pianista. Era una mujer chica más desenfadada y con relación a la actitud de Miu. Ay, Muy. Muy, ¿eh? muy. Muy. Bueno, me refiero a lo siguiente, que pareciera que esos 10 años de diferencia, también que era otro contexto social tal vez, ¿no? Económico, pero ella era mucho más desenfadada y vestía moderno y vestía a lo europeo, a lo norteamericano, bueno, no sé, a lo francés seguramente. Y también me gustó mucho cómo representaba una posición y otra. Cuando ella era chiquita, ella era una mujer una niña hacendosa, cuidadosa, silenciosa, que digamos apreciaba todo lo bello, lo lindo. Ella observaba la naturaleza y siempre hacia lo bello, mientras que el varón, que representaba también un poco todos los varones, era el que jorobaba a las hormigas con cera, le tiraba el tacho de agua para que ella siga limpiando. Es como que de alguna forma está representado, digamos, la actitud de la mujer y la actitud del varón en esa sociedad, ¿no? Silvia, pero estás mezclando un poquito. ¿Mm? Estás, a ver, si hablas de muy, cuando era una pequeña, tenés ahí a los niños, no al hermano mayor, pero sí al del medio, que era el que torturaba a los animalitos, Sí, y al chiquitito, que era un infierno, que le hacía pis en el jarrón recién lavado, le ponía sí, bichos para que sí, se sí, sí. asuste. O sea, son chicos, son nenes. Si Bueno, bien pero de alguna tienen forma la también conciencia representan un poco del papá, son chicos. De pronto vos podés pensar que esas actitudes las puede tener un chico en cualquier lugar del planeta, porque Bueno, tiene que ver con un poco de la sensibilidad. Algunos curan los bichitos y otros los maltratan. mm. Pero algo que habías dicho antes, yo no la vi a ella con ropa europea. Para mí siempre tuvo elegantemente puesta ropa vietnamita. Sus, ¿Vos decís la novia del pianista? no, 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 digo de muy. La Ah, novia, sí, era una mujer que no tenía nada que ver con Queyuen, pero bueno, era su prometida, o sea que en ese momento, algún momento a él le tuvo que haber atraído ese tipo de mujer hasta que la conoció un poco más y no la soportaba demasiado. Pero continúa. no, ya está, nada más. Bien. La familia. Es interesante esa composición familiar donde, como habíamos visto, la abuela estaba enclaustrada con un luto permanente. Ella decidió morirse en vida porque 30 años hacía que se había muerto su esposo y ahí se confinó a rezar y a quedarse como que ya no hay nada más para ella, excepto hostigar a su nuera y responsabilizarla de que su marido sea un tiro al aire. No porque ella lo crió así, sino porque no es suficiente mujer como para que se quede en casa. Un hombre, obviamente, como todas las dinastías o la gran mayoría, acostumbrado a hacer lo que quería y disponer de lo que había. Por eso también la economía familiar se fue diluyendo, se fue perjudicando. Él no aportaba y al contrario de esto, sacaba de la economía familiar, de la economía, o sea, del dinero reunido por el trabajo de su esposa, con ayuda de la criada en esa tienda. Cuando las cosas vinieron, empeoraron, bueno, ya no era fácil sostenerse. A pesar de que, fíjense, cuando la reubica a Muy,
en la casa de Queyuen, el hijo mayor ya no vivía allí. El hijo del medio estaba casado. Obviamente la nuera tenía ciertos celos de esa preferencia, de esa relación que había entre la criada y su suegra, lugar que ella no ocupaba y que veía que no tenía posibilidades de ocupar, ni afectivamente ni en conexión. Y el más chiquito no sabemos, andaría por ahí, ya muy como una mujer de 20 años que consideraba también de alguna manera a la señora de la casa como su mamá, porque siempre fue amorosa con ella, siempre fue cuidadosa, no la maltrató, no la hostigó, aun cuando rompió ese jarrón valioso, no fue castigada, fue realmente el reemplazo, entre comillas, de su hija fallecida. Y muy también le respondió, porque hubo entre las dos esa comunicación, independientemente de que muy fuera de tanto en tanto ver a su mamá, a su hermana, pero nunca aparecen comentarios relevantes sobre la familia de Muy. Y obviamente cuando ella con 10 añitos llega a trabajar a esta familia, a aprender y trabajar, también estaba huyendo del hambre, de una guerra que en la película a duras penas se hace mención, por alguna sirena, por el toque de queda, que el hijo o que el marido lleguen antes de, supongo que serán las 10 de la noche, el horario del toque de queda. Pero fue una salvación para Moy. Tal vez hubiera tenido un destino mucho más complicado de haberse quedado con su mamá y su hermana, porque además el padre también había fallecido. Y tenemos a Queyuen, un muchacho que no había, obviamente había una diferencia de edad importante, tendría unos 18 años más o menos cuando Muy fue a la casa y lo vio. Ella quedó prendada. Con 10 añitos, fue flechazo. Y para él nada, una nena. Ahora, cuando se convierte en una mujer, ya la empieza a mirar y a tocar su música, expresando algo que estaba sintiendo. Y además, comparada muy con la prometida, bueno, cualquiera era mejor que la prometida, era para amordazarla directamente. Insoportable. Aparte, una mujer que no admiraba el trabajo de su pareja, de su prometido, no le interesaba, no lo disfrutaba, no lo acompañaba. Era un buen partido y eso es lo que ella posiblemente estuviera buscando en él. Tampoco era una mujer de clase baja, porque la ropa que tenía, las joyas, se nota que también era de una familia acomodada. Habrán tenido su historia, etcétera, pero bueno, cuando irrumpe en esa pequeña familia, porque en realidad no convivían aún, cuando irrumpe Muy, se desequilibra ese eh, efímero equilibrio que llevaban. Era muy frágil, porque de hecho la sola presencia de Muy fue decantando. Y no es que ella se hubiera puesto justo ese día el vestido rojo precioso, las alhajas, hasta se hubiera pintado los labios. No es que apareciera más hermosa, que por supuesto no sé, una casaquita y un pantaloncito y andar medio descalza no es tan atractivo como ese vestido rojo pasión que le quedaba precioso, con el pelo recogido. Era una dama.
y él ya la iba percibiendo así, porque lo sabemos por el cambio en el tipo de música que tocaba en el piano cuando aparecía muy en la habitación para traerle la comida o para lo que fuese. Muy lógicamente lo percibió la prometida, pero además encontró los dibujos del rostro de Muy en las partituras. O sea que era muy evidente que había algo que lo movía. Pero ella decidió no luchar por un hombre que evidentemente no sentía por ella lo que parecía que ella sentía por él. Tampoco era demasiado amor el que por lo menos esta mujer parecía ofrecerle a su prometido. Era un objeto, alguien que le servía para ir a cenar, ir a pasear, ser la esposa o la prometida de un músico importante, un músico reconocido. No había ahí una relación afectiva profunda. Y acuérdense de la escena cuando él va al dormitorio de Muy. Ella se despierta, se sienta en la cama y a ver si alguien se acuerda cuál fue la actitud de ella. Alguien que me cuente. Marta, te escuchamos. Activa el audio, sí. Bueno, ese es un punto que a mí me subyugó de la película, o sea, me paralizó porque vi una actitud de entrega en ella, total. O sea, si ella se incorpora y tranquila, con mucha seguridad, se queda como está y él cierra la puerta. Entonces todo lo demás nosotros lo imaginamos. No es que se resistió a su presencia o a querer escapar, era algo que estaba esperando, yo creo, porque es como que esa escena, cuando él era comensal en la mesa de la casa donde ella servía cuando era chiquita, lo habían invitado a él, que era amigo del hermano, ¿no? Y ella ahí cuando le lleva la comida que le sirve, cuando gira la cámara, le hace un primer plano, que la mirada, en la sonrisa, le cambia totalmente, que es cuando vos dijiste bien recién, ella ya a esa edad era como que lo había Flechazo identificado. total de la nena. Claro, ya tenía, ya lo había visto, como que le parecía alguien diferente, interesante. Algo tenía él que a ella la había movilizado así. Así que yo relacioné esa carita de ahí, porque me había quedado con esa imagen, cuando, que no se ve mucho, porque como ella está entre los tules, como no hacen un enfoque, suponemos, pero ella está en una actitud así como tranquila, no se resiste al ingreso de él, que seguramente tuvieron un acto de amor, me parece, ¿no? Pero hay que imaginarnos. Eh, o sea, a mí me encantó eso, me pareció tan puro, tan divino, se me encantó. Muy bueno. Gracias, Marta. ¿Alguien más vio alguna otra ¿Hay escena algo más ahí? A ver. cuando él entra al dormitorio de Muy y ella lo ve? ¿Alguien se acuerda? No. Vas a tener que decirlo vos. Lo voy a decir. Muy se incorpora, lo ve y baja la cabeza. ¿Se acuerdan? Actitud de sumisión. Ella entendió a lo que venía, pero ella no lo miró como te recibo con amor. Ella, sabiendo que existía una prometida, pensó que venía a abusar de ella o a usar a su mucama. Pero en ese momento Ella bajó la cabeza, por más que habrá esperado hacía 10 años que esperaba ese momento, pero tal vez lo esperaba de otra forma, tal vez otro tipo de acercamiento.
Si bien antes él medio la buscaba y ella se escondió, cuando él directamente entra a su dormitorio y entra y la encara a ella, se incorpora y ¿qué hace? Baja la cabeza. Hay una actitud de sumisión. Ella no sabía si él la iba a usar y después a descartar y ser una mucama más. Ella quería a ese hombre desde pequeña, pero sabía que su lugar era muy difícil. Si él no la elegía, desde ella no podía ascender porque no tenía cómo, sin tener en cuenta que no sabía leer ni escribir, etcétera, que era una mucama, que le lavaba, cocinaba, planchaba, supongo, hacía las tareas del hogar. No estaba a la altura de ese hombre famoso y rico, millonario, o por lo menos de muy buen pasar económico. No tenía nada que ver, estaban así. Pero ese hombre también era diferente a los demás hombres. Exactamente. Era muy diferente si hubiera entrado uno de Él vio los... la dulzura en ella, vio la suavidad, vio Hay una algo que tenía que ver con la actitud de muy Moody. sutiles, muy hermosa, muy de amor, una escena de amor, realmente. Sin mostrar nada, mostrar una escena de amor. Muy delicado es ese encuentro realmente. A mí no me pareció una escena de amor, me pareció una escena en la que ella Y sabía que tenía que acceder a una relación sexual, padre de por más ellas, que era con el hombre que ella amaba de chiquita, entró en la habitación y no le quedaba otra alternativa que una cosa acceder. antes, otra cosa después. Ahora, después, exacto, acá no se le salió bien. Después, no se olviden que la prometida intuye y ella se saca el anillo y se lo deja. Sí. ¿Y qué hace? El agarra y se lo pone en el bolsillo. Sí. Claro. Y después sigue la historia. Y ahí vemos cómo amorosamente le empieza a enseñar a leer, a escribir primero, a leer después, y está al lado de ella. Y cuando ella se va esforzando, la acaricia amorosamente. Él lee y mientras ella hace los palotes, supongo, el ejercicio para ir viendo las letras. Y después va leyendo. Tiene que levantar la mano. Muy tierna, la escena esa es Es tiernísima. una ternura, sí. Tierna. Exacto. ¿Quién levantó la mano que acá no sale? ¿Que quiere hablar? ¿Alguien? Sí, Samsung quiere hablar. Aide, te escuchamos. Hola, ¿cuántas veces vieron la película ustedes? Díganme. Yo, 2. Sí, dos, yo la vi una vez. Tuvieron más que tiempo con Facorro al lado, para darse cuenta de todas esas pequeñeces que yo no me di cuenta. Pero es una película muy linda, típicamente oriental, y si bien yo estoy acostumbrada a las películas orientales por el cine moderno vietnamita, sur-vietnamita, digamos, puedo percibir todas esas diferencias, pero después de haberla visto una vez, no. Así que los felicito que lo han visto tantas veces. Gracias. Me pareció una linda película, pero a tantas conclusiones no llegué porque no tuve tanto tiempo. Bueno, gracias, ¿eh? Gracias, Aide. Es una película que uno por ahí dentro de un tiempito la puede volver a ver, porque se va a apreciar más. Cuando uno ve un film por primera vez, está más atento a leer, a ver qué pasa. Pero cuando ya sabes el argumento, ya sabes qué va a pasar, mirás los detalles, le prestás atención a otras cosas. Hay películas que ameritan realmente volverse a ver para disfrutarlas desde otro ángulo. Alicia y después Marta. Ahora sí, buenas tardes a todos.
buen reinicio, muy linda película, me encantó. Y yo pensaba en la música, realmente es una música que no a todos gusta, muy parecida al estilo contemporáneo, que es la música contemporánea que uno no está acostumbrado a escuchar. Y como es pentatónica, o sea, tiene menos sonidos y los instrumentos son de cuerda o de bambú y ahí, porque el piano es de cuerdas, en realidad, el Y alguno teclado, de el viento debe piano. estar. Sí, algunos de viento por ahí sí, pero más que nada es bambú y xilofón también. Y el idioma que se habla también es muy parecido tonalmente a la música. No es un idioma de muchas inflexiones. Entonces, me pareció hermosísima. Siempre es como más lenta la película cuando es oriental o este estilo, pero la lentitud hizo que uno pudiera concentrarse en esas imágenes tan bonitas. La verdad que tiene una fotografía maravillosa. Y en los sonidos de la naturaleza, sobre todo de que a veces nosotros escuchamos y es como que se pasa en algo, estos sonidos de animalitos chiquitos, de bichos Dale, que no sí. estamos acostumbrados, ¿eh? Grillos. Los grillos nosotros los escuchamos por ahí un poco más porque son molestos acá cuando hay un grillo, no sabes cómo sacarlo de la casa y no hay que sacarlo porque da mala suerte, o sea, pero allá eran otro tipo de bichos y hasta más tranquilo me parece el sonido. Y después ver las hormigas ahí, me dio mucha impresión. Pero por el otro lado me encantó la dulzura de la persona mayor que venía por la abuela que Ah, yo sí. en principio pensé, ay, se va a aprovechar de ella. La verdad que me dio un poco de susto verlo asomado a la cerca, porque tuve la fantasía de que se iba a aprovechar de ella. Y después cuando empecé a ver que era la manera de acercarse y saber algo de su amada, ahí me pareció muy dulce la aparición de este hombre incondicional en cuanto a la mujer. La verdad que no sé por qué, porque la mujer tenía una carita bien, estaba triste y todo, pero no era bonita y tenía cara muy rígida, ¿no? Uno veía las facciones de costado, porque en realidad nunca se vio mucho de frente, sino más bien de costado cuando rezaba, bueno. Y qué importante, porque dentro de lo que se compara las mujeres, digamos, las distintas etapas de la mujer, qué importante es la persona mayor ahí, porque tiene un respeto único y ella impone a su hijo, aunque es varón, a que vaya a desayunar con ella. Y le dice, anda arriba a desayunar porque tu madre te necesita. O sea, era otro el respeto porque era la persona mayor. Porque después, pero también había dulzura de alguno de los hijos para con la esposa, no me acuerdo ahora el nombre de la dueña de casa, que era muy, como era la mamá. Creo que nunca se nombró. Ah, no se nombró. Bueno, La madre. entonces no pequé, pero me pareció una mujer re dulce y uno de los hijos le agarraba la mano cuando la veía muy triste o la veía desolada, le agarraba la mano, le tomaba la mano. En cambio los otros dos, bueno, daba ganas de matar al chiquitito, la verdad, era muy mal educado. Y no me parecía que podía ser así tan malo, ¿no? Pero bueno, tenía sus razones porque, bueno, le faltaba la presencia del padre, no tenía el amor paterno, no tenía la comprensión. Bueno, Imposible. eso es posible, pero realmente muy malo. Le hizo sufrir muchísimo a Muy, que no se lo merecía. La verdad que una película de una dulzura tan grande que viene muy bien. En esta época viene muy bien ese tipo de película, porque uno empieza a creer que hay otro tipo de existencia también, ¿no? Así que muchas gracias, me pareció muy bonita y muy nutrido en la explicación que nos dio también el muchacho participante, porque creo que hoy es el único que está. Don Facorro es el No, único. tenemos algunos que otros caballeros. ¿Tenemos? Ah, no los vi, no los vi.
Perdón, entonces, Espérate que te ah, digo. bueno, no. A ver, Entonces, Alejandro, no sé si sigue estando, estuvo hace un rato, pero bueno, ¿no? Y está, realmente fue muy buena su participación porque nos ayudó bastante a ubicarnos en la época, en el lugar y en los sucesos, ¿no? Bueno, eso, muchas gracias. Muy bueno, lindo. gracias a vos. Y el tema es que es interesante que los silencios no incomodaron, porque a No, veces uno lo siente como pesado, esos momentos de absoluto silencio, más allá de algún pequeño ruido ambiental. Pero la falta del diálogo, nosotros estamos tan acostumbrados a que haya una fluidez de la palabra, que cuando encontramos imágenes y solamente acciones que tampoco son vertiginosas, nos serena en lugar de darnos ansiedad. Realmente ¿eh? es una preciosa película. En esta época viene muy bien, porque vos prendés el televisor y realmente no te tranquiliza para nada. Entonces, ver una película así, la panacea, para mí sí. Bueno, Me tranquilizó muchísimo, es en su cierto. momento también fue muy elogiada y muy premiada. Claro. Bueno, gracias. A vos, Marta, te escuchamos. Bueno, yo quería decir lo que dijo Alicia, entre otras cosas, que ahora tengo algo más para agregar. O sea, el personaje del enamorado de la abuela. A mí me pasó lo mismo. Yo lo vi como alguien que la podía engañar con preguntas, con cosas y que podía llegar a abusar de ella. O sea, y me puse a pensar, ante tanta maravilla que tiene la película, cosas tan lindas, cómo uno no puede abstraerse y sin querer caes en lo que tenemos hoy, aquí y ahora. Entonces es como que preferiríamos que no. No obstante, la película me subyugó muchísimo por los sonidos, por la música, por la tranquilidad, pero me reveló mal la deidad que era sobre los hombres. Los tipos no hacían nada más que tocar música. O sea, está muy lindo que toquen música, pero a costa de que las minas laburaban como beduinas. O sea, eso no lo comparto. Pero bueno, son, son costumbres de la sociedad y hoy quiero creer que no están así. Porque de alguna manera la ¿Me película, permitís que te cuente algo? sí, Yo me sí, acuerdo que mi mamá decía que a los hermanos varones, las hermanas le lavaban, le planchaban, le cocinaban, eh, sí. y ellos no hacían nada. Y Yo estamos hablando tengo, en Argentina, bueno, esto fue en Concordia, estamos hablando, no sé, 80 años, pero civilización occidental, de alguna manera, está bien, idiosincrasia italiana, pero hay sociedades en las cuales el hombre durante muchas décadas siempre fue como el rey de la casa, no podía, no debía ni levantar un plato, ni ayudar a pelar una papa, y mucho menos a criar un hijo, ni bañarlo, ni cambiarle un pañal, ni nada. Eso era cosa de mujer. O sea, la mujer tenía que hacer un montón de cosas. Pero además, cuando eran solteros y estaban en casa, las hermanas tenían que atenderlo, la madre tenía que atenderlo. Y después pasaba a la esposa. O sea, no es solamente allá una cultura oriental, donde el hombre había sido así como malcriado, digámoslo de alguna forma. Perdón, Continúa, Marta, por favor. tal cual, tal cual. Marruecos, por ejemplo, en Marruecos, la mujer trabaja día y noche y el hombre está en los bares, eh, en las iglesias, pero el hombre no trabaja. Claro, Perdón. hay civilizaciones aborígenes donde también la mujer es la que trabaja más y el hombre más o menos. Bueno, vamos a revelarnos. Bueno, Lorenzo, te damos la oportunidad de redimirnos. Y yo Bueno, quería decir también que lo mismo que sintió Alicia y Marta lo sentí yo.
O sea, ese hombre cuando llega a la puerta y empieza a hablar con la chica, digo, un viejo degenerado, ¿qué va a pasar? Pensaba que iba a suceder algo terrible. No conocía ni la película ni el argumento, pero precisamente eso me llamó la atención, y es que uno sospecha que todos son malos, y en la película había gente muy buena, muy generosa. Por ejemplo, la señora que está en la cocina, la criada adulta, ¿cómo le enseña? En ningún momento le enseña bien, la educa, en ningún momento piensa, ahora esta me va a sacar el lugar o me van a bajar el sueldo o lo que sea. O sea, no hay mezquindad. Lo mismo el personaje ese que viene a ver a la señora que está en el piso de arriba. También es un personaje noble. Y hay muchos que, bueno, que son más neutros, pero es un poco la presión de la sociedad, digamos, de lo que se espera de la figura masculina y femenina. Y lo que quiero agregar, ya que hemos hablado un poco de la situación de la mujer, es que muchas de estas sociedades son precisamente las madres, las mamás, las que educan a las hijas para que se sometan a los varones. Eso sucede en muchas sociedades, en Asia, en la India y bueno, en Italia también. Bueno, quería hacer esa pequeña acotación. Espera, Lorenzo, ya que estás ahí, te quería comentar algo. Vos escuchaste hablar de, como sabés tanto de tantas cosas, de la biofilia. La biofilia, no sé Sí. qué, el amor a la energía, a la vida, no sé. Bueno, la película a mí me pareció biofílica. ¿Por Sí, qué? Porque si leemos el concepto de biofilia en arquitectura, donde más se utiliza, eh, claro, yo porque estuve leyendo últimamente sobre este tema por mi hijo, que le hice traer un libro de biofilia. Es la conexión innata, instintiva y evolutiva del ser humano con la naturaleza y los seres vivos, sí, definida como el amor a la vida. Este vínculo subraya la necesidad de interacción con el entorno natural para la salud física y mental. Se utiliza en arquitectura y diseño para integrar elementos naturales en espacios urbanos, reduciendo estrés y mejorando el bienestar. Bueno, sigue mucho más y el que trabajó y que creó el nombre fue Edward Wilson, 1984, que creó el libro de biofilia. Yo cuando vi la película no lo relacioné. Después, cuando me quedé pensando en la película que ya había terminado, me aparece como, después de todo lo que yo había leído de la temática, yo digo, ese es un ejemplo vivo de biofilia, claro, el hábitat, ¿no? Donde ellos están. Y sí, más todavía, que lo recrearon en un estudio. Yo primero creí que eso era natural, los decorados, claro, pero no, la película fue hecha en un estudio de grabación. Los decorados no son naturales, sí, lo sí, dice ahí en el argumento en algún momento. Así sí, que maravilloso cómo se recreó eso. sí. Bueno, esto quería aportar. Gracias. No, muy bueno. Sí, no, pero las plantas son naturales, por supuesto. No, y se ve el contacto con la naturaleza, con todos los Mm, seres vivos. Eso también es muy oriental. por eso, Un mosquito, una hormiga, un grillito, hasta la lagartija o el gecko, que es una chiquita que está en todos los lugares calientes, se trepan por las paredes. Ella se asusta porque la sorprende, pero es totalmente claro. inofensivo. Y se ve ese amor a la naturaleza de ella, a la planta, a los animales, bueno, y también ellos también con todo lo que viven, ¿no es cierto? Por supuesto, las personas y demás, ¿no? Yo Y creo que bueno, también, observación, los jardines, hay gente que la terapia es el jardín, ¿no es cierto? Trabajar en el jardín.
tal cual. Yo soy una así. Y algunos filósofos también. Así que bueno, A mí me encanta. Hume Bueno, y me Gandhi. cancelo, así doy lugar a otro. Bueno, yo también me cancelo. Gracias, Marta y Lorenzo. Betty, te escuchamos y ya vamos cerrando. Para cerrar, tengo una frase que copié que me pareció lo sintético de la película. La película es un triunfo estético que utiliza el detalle sensorial para contraponer la rigidez social con la belleza de la naturaleza y la vida cotidiana. Tal cual es una frase que la leí varias veces y la copié porque realmente es muy importante, que sintetiza todo. La verdad que no hay más para hablar de todo lo que se dijo. Estoy de acuerdo con todo porque es un poema la película. Me pareció una cosa bellísima. Y la otra película que está anunciada también, que anunció Lorenzo, abajo, que le pusiste los dos autores, ¿se puede ver? ¿Que tenemos Kilo? No la tenemos agendada, pero bueno, si le No sé, encontramos el link, la proponemos para votar. yo, Interesante. sí, yo tuve curiosidad, intenté buscarla en Netflix y no está. No, en Netflix. Y está solamente un trailer y la sinopsis en Wikipedia, el argumento, ¿Cómo se este, llama? A ver, Bueno, vamos a ver. la cáscara amarilla. A los que les interese le piden por WhatsApp o por email la información y veremos si la podemos conseguir para próxima votación, a lo mejor en la plataforma rusa o en alguna otra. Pero bueno, no nos queríamos desviar hacia otra película porque si no nos terminamos más. Bueno, ahora vamos a hacer la votación de qué nos pareció después del debate y les voy a anunciar cuál vamos a eh, comentar la semana próxima. Bien, calificación después del debate. Bien, entonces lo mismo, a ver qué les pareció, si se modificó en algo los puntajes puestos. Pero 10 segundos más y finalizó la votación. Mientras voy a ir anotando los porcentajes. Muy bien. Finalizamos la votación. Comparto resultados. Nosotros tuvimos con 7 un 10%, ahora bajó a un 5%. Con 8 de un 35% bajó a un 23%. Con 9 se mantuvo 55%. Y con 10, que antes no habíamos tenido, ahora aumentó un 18%. O sea que hemos revalorizado el aroma de la papaya verde después de nuestros comentarios. La semana que viene vamos a ver, perdón, aquí alguien escribió. Ahora les voy a anunciar. Cristina Rosa dijo, la película me gustó mucho, bellísima conexión con la naturaleza, tanta delicadeza en su elaboración, pureza, juventud, la música acompaña de modo magnífico. Bueno, gracias por la elección y gracias Lorenzo por tu aporte. Perfecto. Para la semana que viene vamos a tener algo totalmente opuesto, así que van a tener que hacer un ejercicio de cintura. La película es... Atendí.
el cocinero, el ladrón, su mujer y su Ajá. amante. Yo la vi. Sí. Y yo la vi también. Me alegro mucho que haya varios que la hayan visto. Pero hace mucho. Es bastante interesante para debatir y es la cara opuesta de la dulzura de El Sí. aroma de la papaya verde. Así que bueno, la idea es justamente tener opciones distintas que nos saquen este, de una línea que termina siendo aburrida si siempre tenemos películas de ese estilo. Así que prepárense, y las quiero bien afiladas y afilados. Yo voté ahora por lo que viví después de escuchar. Ah, mira. Bueno, muy bien. Gracias, Silvia. Ojalá Muy bien. la veas y la disfrutes. A ver, contanos tu experiencia, que ella es la primera vez que está en nuestra reunión. Activa tu audio. Ahí está. Eh, en realidad me resultó muy interesante, especialmente después de escucharlo a Lorenzo, porque yo estuve en Vietnam, la recorrí de norte a sur, volamos a Hanoi, de ahí fuimos a conocer la bahía de Halong y terminamos en Ho Chi Minh, hicimos una pequeña travesía por el río Mekong, así que todo el relato de Lorenzo me volvió a traer la música, el silencio. Yo siempre me pregunto cuando uno está en Oriente, porque no solamente ahí, sino que la cultura oriental es mucho más silenciosa. O sea, yo no sé cómo aguanta un oriental vivir en Argentina, por ejemplo, porque el chinche que nosotros hacemos les tiene que resultar insoportable. Pero incluso comí en una casa de familia, así que rememoré, por eso voté, por eso me sentí que a pesar de no haber visto la película, después de haber escuchado todo esto, me valió la pena votar porque me fue sumamente placentero y es como que pude vivirla a pesar de no haberla visto. Ay, qué bueno, Silvia. Me alegra muchísimo. Bueno, que te hayas sentido cómoda, que hayas estado hasta el final y que nos hayas Sí, compartido tu la experiencia. hubiera visto, pero yo manejé hoy desde Cariló y realmente llegué un rato antes de conectarme, así que no la pude ver, pero sí voy a ver la próxima. Muchas gracias. ¿Me podés repetir el título de la próxima? Sí, es el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Ah, bueno, ok. Faltó. Y las que lo vieron, espero que hagan punta la No me semana que acuerdo nada, viene. así que para mí va a ser nuevo. Me acuerdo el título nada más. Yo sí me acuerdo, me acuerdo de Perdón, algunas ¿cuál es la escenas. Es cuál es brava, es Escenografía, brava. sí, es Prepárense, brava. tranquilas. Analía, No ¿cuál es la dimensionismo. frecuencia? ¿Eh? ¿Cuál es la frecuencia de los encuentros, Analía? Mira, si puedo, una vez por semana. Ah, Ahora ok. todavía estoy bastante enquilombada, trato de que nos veamos la semana que viene. ¿Vos Porque nos vas a mandar el link como también el día anterior o vas a poder mandarlo un poco antes? no, la idea es, no, lo que pasa, Silvia, que yo la publicidad esa la armé así medio a los apurones. Normalmente yo mando entre el viernes a la noche y el sábado a la Ah, tarde eso está bueno porque uno tiene el fin de semana, sí. para verlo. Sí, sí, aparte Lo que pasa los es que yo me actores. enteré ayer por el chat de los propietarios de Cariló y me encantó porque a mí me encanta el cine, este tipo de cosas a mí me fascina, así que enseguida me prendí. Sí, Y la te verdad que estoy todavía con arreglos en casa y no tuve tiempo de organizarlo antes para promocionarlo. Pero bueno, Bueno, pero también te agradezco un montón el haber podido participar, me gustó mucho. qué suerte, Silvia, muchas gracias. A Qué vos. amable. Bueno, a todos y todas, gracias por estar, Gracias, por este nuevo ciclo que iniciamos y si muchas Dios gracias, quiere nos Analía. vemos el miércoles que viene con el cocinero, el ladrón, su mujer y su amante. Bien, Bueno, Marta Gracias por Paladino. todo, Bien, unos Muchas Marta, genios gracias. los hacía que no dos. te veía. Marta Paladino. Bien.
Lindo verte, Marta, también. Sí. Chao, chao. Chau. Chao.